www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Bueno, continuamos conversando con Flavio Darío Espinal y Arturo Martínez Moya, evaluando el discurso del presidente Danilo Medina. Pero no dejaste que don Arturo me diga que del 1 al don Arturo. Tanto don Arturo, Víctor, escúchame. Tanto don Arturo. Del 1 al 10, del 1 al 10 nada más. Don Arturo, del 1 al 10. Ajá, ¿qué y del 1 al 10 los 6 meses. 7.5. ¿Y el discurso? No, 7.5. También, ¿Y a los 6 meses? Los dos. Sí, sí, okay. Y don Flavio le dio 9. Don Arturo Martínez Moya, como lo hizo Guillermo Moreno también, entre las ausencias, ellos se han referido al caso este del déficit fiscal como una ausencia del discurso del presidente Danilo Medina. Quisiéramos que Flavio nos hiciera algún comentario sobre este asunto del déficit fiscal y después que habláramos un poquito de las implicaciones. De las implicaciones jurídicas de esto. De todas maneras, esto es una decisión popular, que todo el pueblo dominicano la apoya, parece que toda la clase política la apoya. Pero, ¿qué implicaciones pueden tener estos pasos? Mira, para referirme a lo del déficit, en primer lugar quisiera hacer la siguiente anotación. Si uno lee la Constitución, hay dos artículos en la Constitución que se refieren a la rendición de cuentas. Uno es el 114 y el otro es el 128, numeral 2, literal F. Ambos se combinan. Y el presidente de la República está obligado a rendirle cuentas al Congreso, y aquí hay un congresista. Está el 118 también, que habla de las reuniones conjuntas de las cámaras. La reunión conjunta de las cámaras, que es para precisamente, tiene dos funciones. Una es recibir la rendición de cuentas, o sea, recibir al presidente el 27 de febrero, y también para los fines de actos protocolares. Pero lo del 114, 128, 2F son los claves. Y dice que debe rendir cuentas de los trabajos de los ministerios, del estado de las finanzas, de la situación fiscal y de las proyecciones desde el punto de vista fiscal. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas personas han criticado al presidente Medina porque no observó esas disposiciones de la Constitución que le obliga a él a hacer eso. Yo tengo una diferencia de criterio sobre eso y de interpretación sobre los textos constitucionales. Yo no sé lo que él entregó al Congreso, porque él depositó unas memorias, él depositó un documento con lo que hicieron los ministerios. Yo me imagino que ese documento debe tener ahí también un análisis de la situación fiscal y de las proyecciones fiscales. Para eso está el departamento, el Ministerio de Economía, etc. Ahora, el discurso, mi interpretación de su artículo es que el discurso que da el presidente de la República el 27 de febrero es un acontecimiento político. Y ese acontecimiento político significa que él tiene que dar respuesta a situaciones que gravitan en la sociedad en un momento determinado. O sea, él no podría dar un discurso frío, seco, reportar sobre todas y cada una de las cosas. No, eso está escrito, lo entrega por escrito. Lo entrega por escrito. Entonces, ¿cuáles son los temas que tiene la sociedad? Bueno, aquel, el otro, y a los cuales la sociedad espera que el presidente se refiera. Entonces, una cosa es el documento escrito y otra cosa es el mensaje que él decide dar el día 27 de febrero. En ese sentido, yo defiendo el hecho de que un presidente escoja sus temas. A veces se pasan, lo politizan demasiado, a veces se quedan muy cortos. Habrá motivos para criticarlo, pero esa es mi interpretación. Por esa razón, yo entiendo que el tema fiscal es importante, pero no le correspondía a él volver sobre sus pasos y relitigar el debate que hubo el año pasado sobre el déficit y la solución al déficit. No le correspondía hacerlo. Sin embargo, él tocó brevemente el tema. Ya lo había dicho, él dijo que en un momento determinado que su aspiración es bajarlo al 2.5, el déficit fiscal exclusivamente del gobierno central, al final del año. Puede ser que llegue, que él no lo logre y lo logra 3% del Producto Interno Bruto, pero también se refirió al hecho de que está comprometido con la estabilidad fiscal y la sostenibilidad fiscal en el tiempo. De modo que, y él pudo haber mostrado, si él hubiera querido, que hubo superávit fiscal ligero, pero los hubo al cierre del año, en los últimos meses del año. Entonces yo creo que lo que él tocó sobre la parte macroeconómica fue corta, pero fue suficiente como para que se entienda cuál es su enfoque relativo a la estabilidad económica. Y sobre la advertencia que ha hecho, por ejemplo, el embajador Izaguirre de los Estados Unidos, de que esta iniciativa puede presentar problemas, puede crear dificultades para las inversiones en la República Dominicana. El CONES también ha dicho que lo de la posible ley puede ser un cambio de regla de juego que también tenga sus implicaciones. ¿Qué piensas?
Sí, yo quisiera hacer una reflexión sobre ese tema. Indiscutiblemente que ese fue el momento cumbre en el discurso del presidente Medina, el único momento en que él logró que los congresistas ahí presentes se pusieran de pie y demás invitados de todos los partidos se pusieron de pie, y hoy todos los titulares de los periódicos evidentemente que resaltan ese hecho, su mensaje sobre el tema de la barrigón. La reflexión que yo haría al respecto es la siguiente. El presidente Medina, antes de decir cuál sería el curso de acción, definió algunos criterios que yo creo que en medio ya pasada la euforia y recogiéndonos ya en el día de hoy con un poco de cabeza fría, creo que vale la pena rescatar. Él dice que la Barrigol es un socio del Estado Dominicano. Y yo creo que eso es importante porque si bien es cierto que el oro es del pueblo dominicano, si no hay capital, si no hay tecnología, no hay oro. Si no hay know-how, como se llama, no hay beneficio del oro. Claro. Así es. Y ya sabemos la experiencia de lo que es una mina en manos del Estado, de la Rosario, el desastre ecológico que dejó, la improductividad de la misma, etcétera. Entonces, esa es la, digamos, la premisa fundamental, de que ciertamente el oro está aquí, está en Cotuí, vale muchísimo, pero ese oro ahí durmiendo realmente no vale nada. No vale nada en realidad. Entonces necesitamos un socio que traiga capital, que traiga tecnología, que traiga el know-how de hacer esto. Y el propio presidente Medina dijo que él consideraba que esa empresa se regía por los parámetros más altos de responsabilidad medioambiental, etcétera. De modo que esa es una premisa clave. Lo otro que yo quisiera señalar es que evidentemente el Estado tiene el derecho de plantear una demanda ante circunstancias nuevas. Es decir, es perfectamente legítimo, la sociedad se ha movilizado. Lo que yo sí entiendo es que lo ideal sería que si eso ocurra sea el producto de una negociación, porque es un tema delicado. O sea, yo creo que ni a la Barri le conviene ni al país le conviene que esto se empantane de modo tal que ninguno de los dos pueda beneficiarse y que nos embarquemos en un litigio que se haga improductivo. Es decir, el principio de la voluntad de las partes, del acuerdo de voluntades, sobre la premisa de la seguridad jurídica respecto a los contratos, pues es fundamental. A mí me llamó la atención el hecho de que el presidente Medina dijera lo que la Barrigol le había planteado en las negociaciones como solución, adelantar los impuestos a futuro. No dijo, sin embargo, lo que el gobierno le había solicitado a la Barrick. O sea, eso faltó. Me llamó la atención también que él dijera cuál sería el camino a seguir. El de poner una ley sobre beneficios inesperados, lo que se llama en inglés el windfall tax, que es un impuesto cuando hay beneficios exorbitantes o grandes, inesperados por razones, condiciones que nadie controla. Yo lo digo desde el punto de vista de la negociación, me parece que poner sobre la mesa las cartas de una vez, no sé, desde el punto de vista de negociación, pudo haber sido mejor que él se reservara eso, pero ya está sobre el tapete. Entonces, en ese sentido, yo diría que ahora hay que caminar con cabeza fría, tratar de que el problema se aborde con la mayor sensatez posible, porque es del interés del Estado dominicano, del pueblo dominicano, que realmente ese oro se haga oro que genere riqueza para el pueblo dominicano. Y eso solamente es posible si este proyecto es viable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de su producción, y a nadie le conviene que esto se entanque. De modo que ojalá que se produzca un tipo de diálogo franco, sincero y que pueda conducir a una solución. Insistiendo con este tema que planteaba de la seguridad jurídica, que planteaba Julio, en términos jurídicos, o sea, como abogado, como ex embajador de Estados Unidos, yo creo que es importante ver que el presidente de Medina dice, puedo someter eso al Congreso, pero prefiero el diálogo. Y la empresa minera igual, la empresa minera hubiera podido optar por el arbitraje, pero dice, nos vamos al diálogo. Entonces, en términos jurídicos, para que no se argumente de que se está afectando el clima de seguridad jurídica, cuenta los dos elementos. Primero, el antecedente de que la propia empresa había solicitado una revisión de las condiciones. Y segundo, todos esos precedentes en diferentes países, en diferentes años que hay en la historia de la minería a nivel mundial. ¿Eso se toma en cuenta cuando se va a analizar lo de seguridad jurídica? Bueno, ciertamente que se toma en cuenta, habría que ver, yo no conozco el contrato, honestamente no me he leído el contrato y no lo conozco y no sé qué tipo de cláusula tiene respecto a la eventualidad de una ley de este tipo, o sea, no me quiero aventurar. Sobre el tema de la constitucionalidad que mencionaba el licenciado Arturo Martínez Moya,
hay una acción, un recurso de inconstitucionalidad pendiente de fallo, de modo que eso yo creo que hay que estar pendiente de ese asunto. Ahora, visto en contexto... ¿Es uno de amparo? Sí, es un recurso de amparo que precisamente tiene audiencia hoy. Lo reenviaron para hoy. O sea que hoy a las 10 de la mañana, me parece, en el Tribunal Superior Administrativo se conoce el recurso de amparo de la abogada Laura Costa. Mire lo siguiente, perdón, para terminar aquí. Yo creo que el presidente Medina en ningún momento dijo que el contrato fue mal negociado. Yo creo que no ayuda el hecho de que algunos congresistas hayan dicho que lo aprobaron sin leer y cosas de ese tipo. El gobierno del presidente Fernández, a la hora de que se planteó la renegociación de esas cláusulas, por lo que yo recuerde, eso no se precipitó. O sea, incluso invitó técnicos, le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo que enviara técnicos especialistas en la materia para que ayudaran a buscar fórmulas. Luego el Congreso, después de varios meses, lo aprobó. De modo que yo creo que el camino no es a decir, humildemente pienso, como que a alguien se le pasó algo, como que compraron la voluntad del gobierno y de los congresistas. No, yo creo que en las circunstancias en que estaban dadas para renegociar ese contrato en ese momento, pues eso fue lo que los actores envueltos vieron y se pusieron de acuerdo, y lo que era viable financieramente para la empresa y lo que el Estado estaba, digamos, preparado para aceptar. Y se hizo con la mayor información posible, la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, entonces, cambian las circunstancias, evidentemente que eso replantea la cosa, y el presidente Medina ya ha optado por eso. Ya eso no lo saca nadie de la agenda, porque él, el más alto nivel del Estado, pues lo ha planteado. De modo que nadie lo saca de la agenda. También muy importante el hecho de que él citara los ejemplos de todos los países y los años donde se han modificado. ¿Cómo no? Continuamos entonces conversando con el doctor Arturo Martínez Moya. Así es. Y con Flavio Darío Espinal. Arturo, el presidente dio una argumentación porque la Barry podrá decir, bueno, yo tengo un contrato que establece que no me pueden alterar la estabilidad fiscal, es decir, no me pueden poner ningún impuesto. Pero el presidente dice, el argumento que da el presidente es que eso no altera lo que fue lo original planteado, que es un impuesto a ganancias, como decía Flavio Darío, hay experiencia en Estados Unidos, en otros sitios, de que dé resultado de eso y no afecta la inversión extranjera. Claro que sí. Mira, yo creo que aquí hay dos puntos a destacar. Primero, el liderazgo dominicano está de acuerdo en que se revise ese contrato. Me llama la atención que Leonel Fernández no haya dicho hoy que... Felicitó al presidente Danilo Medina. Sí, pero no, que me diga específicamente qué pasó con la Barry. Estoy de acuerdo con la revisión de la Barry, eso es lo que yo espero. Vamos a ver si lo hace. Si no lo hace, realmente yo tengo mi duda de lo que pasó con ese contrato. Porque todo el mundo sabía lo que iba a pasar con el oro. Con el precio del oro se sabía desde hace 10 años, se sabe que el oro se iba a disparar. O sea que nadie puede alegar ahí que no se sabía del futuro del oro. Óyeme, cualquier estudiante de economía, tú eres economista con mucha experiencia, sabía eso hace 10 años. Por China e India. Claro, entonces tú pones una cláusula en el contrato para que precisamente revisar el precio cuando fuera exorbitante como ahora. Mira, el presidente Medina dice en su discurso ayer que fruto de esa situación hay países como el caso de Estados Unidos que no aceptan ese tipo de cláusulas en contratos mineros. Es correcto. Bueno, no acepta la fijación de precios. Por eso, ese tipo de cláusulas que fijan... Precisamente por eso, porque son cosas que es el precio sobre todo de esos artículos como el oro, que está en cantidad ilimitada en el mundo, que funcionó hasta el año 1930 como el sistema monetario. El patrón de medida, sí. El patrón, y ahora se está hablando de volver otra vez de hace 15 o 20 años. Óyeme, a mí nadie puede decirme que no se sabía que los precios iban a aumentar. Por consiguiente, lo menos que tú puedes poner en un contrato de esa naturaleza es, este es el precio, pero si aumenta, vamos a sentarnos a hablar. Entonces yo creo que la Barry tiene que sentarse a negociar, no a conversar, porque me está hablando hoy de que da a conversar, pero tienen 6 meses hablando. Es a renegociar eso en beneficio de la Barry y en beneficio de los dominicanos. La deuda externa dominicana está en 47% del Producto Interno Bruto. Esos ingresos le hace falta a la economía dominicana. Y a la misma Barry le conviene que aumente la reserva del Banco Central. Óigame, si el presidente, con eso que hizo el presidente, ya me existe algo más, con esa intención firme del presidente ayer, y con el apoyo de Hipólito Mejía, con el apoyo del PRD, y con el apoyo de Miguel Vargas se pronunció también. Sí, sí. Esa parte no la escuché. Sí. Hasta Guillermo Moreno lo apoyó ahorita. No, yo lo escuché. Bueno, pues yo estoy dando una cosa que yo he escuchado, ¿verdad? Cosa clara. Sí. Están todos de acuerdo, ¿verdad?
todo de acuerdo. Sí. Repito, falta que Leonel Fernández diga, estoy de acuerdo. No, Leonel envió un No, que me hable con claridad. un Estoy de Twitter acuerdo. apoyando a Danilo. Apoyando que no. Diciendo Apoyando, que está de acuerdo con el discurso valiente. no, de la Danilo. renegociación del contrato, que tiene que hablar con claridad. Óigame, porque eso te estabiliza la tasa de cambio. Oye, a partir de hoy, déjame decirte, con esa expectativa. Estabilizada la tasa de cambio. No, obviamente porque. La estabilidad macroeconómica también. No, porque sí, correcto. Eso ayuda a la estabilidad macroeconómica. Porque existe la expectativa de que el presidente Danilo Medina va a llegar a un buen acuerdo con la Barri para que en lugar de 45 millones de dólares, que es lo que va a dar la Barri en el 2013, 45 millones en el 2014, 45 mil millones en el 2015 y 45 mil millones cuando él termine su mandato. Que de esos 1.300 millones que va a recibir la Barri, que reciba 800 millones el país. Dale 700, dale la mitad y mitad, 50-50, como dice. Oye, pero no me de 45. Y tú recibes 1.300 millones neto. Eso es neto. Claro, No, sí, porque ya. no, brutos son 2.000 y pico, eso es lo que te decía. Oye, el presidente neto. dijo, brutos son 2.000 y pico millones, ahora netos 1.000 y pico millones. Sí. Esos 1.300 netos que tú no te lo embolsillas, papá, no me dé 45 de eso. Dame la mitad. Somos socios. Entonces, el presidente tiene que garantizar que va a recibir la mitad. 700, y me conformo con esto. La mitad exactamente, 50%. Y el Banco Central va a aumentar su reserva internacional, que necesita aumentar la reserva internacional. Y eso le conviene a la Barri. Le conviene a los productores país, dominicanos, claro. al país, al consumidor, a todo el mundo. Y solamente por ese sencillo motivo, todos tenemos que estar de acuerdo. Ahora, en cuanto a la forma, yo creo que ha sido correcto de que vamos a negociar, vamos a sentarnos a hablar. Mira, vamos a sentarnos a hablar. Ahora, eso no puede ser por tiempo indefinido. Ya tienen 6 meses, 7 meses. El presidente Danilo Medina hizo correcto poner una fecha tope, decir, mire, yo voy a dar un tiempo prudente, claro, había que ir al diccionario para ver lo que es prudente, pero vamos a decir, No, pero y es correcto decir, si ustedes no lo hacen, yo estoy en la obligación moral de yo pasar un proyecto de ley. Y nadie, en los Estados Unidos lo pueden hacer fácilmente, sin problema, y ahí no hay problema con la seguridad jurídica. En el Canadá también, porque se trata de un bien perecedero, y que no se está violando ningún principio económico. Sencillamente se está garantizando que de los beneficios netos se haga justicia. Lo que el presidente esbozó de la industria eléctrica, la posibilidad de 2 plantas de 300 megas a carbón, Un circuito combinado de 300 megas y cambiar parte de lo que hay en petróleo ahora para 300 megas más. Mira, el modelo eléctrico del 98, eso fracasó. Yo creo que aquí... la capitalización. Sí, eso fracasó. Eso tenemos que estar claro. Cuando un modelo no funciona, hay que decirlo con claridad. Eso no funciona. Tú no puedes de una empresa hacer 7. Eso fue lo que se hizo. De la CDE se hicieron 7, con 7 consejos de directores, con 7 burocracia, con sueldo millonario. Ahí están los consejos de directores ganando muchísimo dinero. Entonces, eso es un costo que se le agrega a la tarifa. Yo lo estoy pagando en la tarifa eléctrica. Entonces, eso hay que revisarlo. Aquí, ese modelo debe revisarse. Aquí debe haber sencillamente 2 sistemas, pero integrados de abajo hacia arriba, donde tú tengas una generación, tú tengas una distribución para todo el sur. Y lo mismo para el este, y se acabó. Porque tú tienes que reducir el costo. El problema no está básicamente en la generación. Porque son contratos que van a terminar dentro de un año, año y medio, 2 años. El asunto se llama la distribución. En Argentina, en Chile, la distribución, que es el valor agregado, como le llaman, funciona con 3 centavos de dólar. Aquí está trabajando con 9 centavos de dólar. Entonces tú no puedes, eso se llama ineficiencia. Entonces el presidente Medina tiene que decirle a la distribuidora, mire, lo óptimo, por ahí está la cifra, ahí está la experiencia de Argentina, ahí está la experiencia de Chile, de Colombia, son 3 centavos de dólar. Ustedes van a vivir, y no con 3, tampoco muy fuerte, vivan con 5. Ahí se reduce a 4 centavos de dólar la tarifa eléctrica. Entonces, eso hay que hacerlo ya. Son cosas que hay que trabajarlo de inmediato. Y que se puede, mandándole un mensaje contundente. ¿Correcto el cambio del parque de generación hacia gas y hacia carbón? Claro, no, eso hay que, definitivamente que sí. Usted tiene que bajar el costo de generación, pero es un proceso largo, Esto nadie puede esperar que va a ser en 1 año, 2 años. Eso en 5 o 6 años se va a bajar esa matriz energética que siempre ha dependido del fuel oil, siempre ha dependido del gasoil. Hay que irla reduciendo con el tiempo para incorporar lo que es el gas natural y el carbón. Y otra decisión que debe tomar, lo debe tomar allá hoy, Coyentri. La van a convertir en gas natural. Bueno, tenemos 10 años en eso.
No, pero ahora de verdad Danilo no juega. Sí, pero tenemos 10 años, ya tenemos que poner más fecha específica. Usted no puede estar pagándole a Corrientes, porque es muy bueno usted pagarle 4.5 millones de dólares todos los meses del mundo a alguien que no está trabajando. Y si la pone a trabajar, sube a 8 millones, a 8 millones de dólares, porque es peor si la pone a trabajar. Entonces el presidente Medina tiene que dar un ultimátum, una fecha, y decirle al pueblo dominicano, esa planta va a entrar en operación a base de gas natural en tal fecha, porque si se comienza hoy, eso se termina en 12 meses, 14 meses. Pero hay que romper una serie de cuellos de botella que están por ahí, y eso hay que hacerlo, pero ya. Finalmente, Flavio Darío, sobre este mismo tema de la industria eléctrica, ¿qué piensa? Sí, mira, yo he escuchado de ayer para acá una crítica al presidente Medina de las cosas que no dijo, supuestamente, de que no tocó el tema de la renegociación de los contratos, como una de sus grandes ausencias. Yo difiero de ese criterio. O sea, yo creo que el presidente Medina, que conoce el tema bastante bien, o sí, mucho, yo diría, muy un político que le ha dado seguimiento, creo que definió los ejes de una estrategia de abordar el problema eléctrico. Generación, pérdidas y reformas de las EDES para mejorar su gestión administrativa y financiera. Su eficiencia. Entonces, obviamente que él no se fue por, digamos, un debate marginal, sino que se fue a la estrategia compleja del caso. Él habla de, en la parte de generación, no solamente transformar la matriz energética de la generación, bajar la dependencia del petróleo, sino que plantea una estrategia de inversión que es significativa. A la hora de crear 1.500 megavatios en 4 años, lo que representa una inversión de 3.000 millones de dólares. Ese capital tiene que venir de algún lado. Y ese tema tiene que ser ligado al otro tema de la Barrick para que el país pueda generar esa inversión. De modo que las decisiones que se tomen sean decisiones que fortalezcan el clima de negocio, el clima de inversión en la República Dominicana. Porque 3.000 millones de dólares para que lleguen al país, tiene que haber, digamos, un ambiente, una atmósfera que sea positiva. Yo estoy de acuerdo con él. Él anuncia 2 plantas de 300 megavatios cada una de carbón. Sí. Dijo que el Estado iba a concursar. No me quedó claro a mí el valor de esas 2 plantas, porque los 3.000 millones él no se refería solo a esas 2 plantas. No, a todo el esquema, al proyecto la generación. completo, sí. Entonces él no dijo cuánto cuestan las plantas, ni tampoco si el Estado cuenta con el capital propio o tiene financiamiento identificado. Entonces ahí hubo, desde mi punto de vista, un vacío. Lo cual no fue así. Cuando él habla de mejorar las redes para reducir las pérdidas, dijo un 30 y tanto, un 25, dijo, ya hemos identificado fuentes de financiamiento para ese trabajo que cuesta alrededor de 225 millones de dólares. Entonces, evidentemente que hay elementos importantes en lo que él definió. Algunos aspectos no fueron del todo tratados. Tal vez no era el momento para hacerlo. Me gustó el enfoque de una relación Estado-sector privado, porque el sector privado va a ser fuente de inversión de capital en la generación, importante también en otras fases del negocio. Yo coincido con lo que dice el licenciado Arturo Martínez Moya, que hubo un cambio de un modelo estatista, todo centralizado, a un modelo totalmente fragmentado que al final produjo unos niveles de ineficiencia indeseados. Pero eso es lo que tenemos en este momento y no podemos hacer tabula rasa y hacernos de cuenta como que no existe esa realidad. Y la estrategia entonces tiene que ser múltiple. Generación, reducción de pérdida vía la pérdida técnica y las pérdidas de robo, y también el fortalecimiento de las distribuidoras en sus capacidades de recaudación y de cobro. Bueno, muchas gracias a Arturo Martínez Moya y a Flavio Darío Espinal por habernos dado sus opiniones. Banquete tuvimos. Aquí este banquete para los oyentes del Sol de la Mañana, evaluando la comparecencia del presidente Danilo Medina, su rendición de cuentas en el día de ayer ante la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados. Cambio y fuera, Mauri. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.